Muchísimas gracias a don José y a don Cristóbal, que me invitaron para estar con ustedes, a Enélida, que ha hecho un trabajo conmigo estos días para la preparación, y pues nada, que estoy muy alegre de poder compartir con ustedes este ratito que viene a partir de ahora, donde espero provocar en ustedes lo mismo que voy a tratar de comunicarles. Bien, aquí la clave es, yo siempre me pregunto, ¿cómo anunciaba Cristo? Cristo que vive, el Cristo real, ¿cómo anunciaba? ¿Cómo se ponía delante de otros? ¿Cómo miraba? ¿Qué hacía? De alguna manera, Cristo lo primero que hacía era ser Él. Era tan atractivo humanamente, Cristo es tan atractivo humanamente que te lo pones delante y con estar con Él dices, yo quiero seguirte. Y cuando te llama, te sientes conmovido. Yo quiero seguirte. De modo que, primero, evangelizar es por vibración. Si tú no estás bien, si no estás en buena forma espiritual interior, por mucha teología que hagas, que está muy bien, por muchos cursillos a los que asistas, por muchas lecturas y libros sesudos que tengas, si tú no vibras con Cristo, si no vibras, si no estás haciendo experiencia diaria, lo otro es estéril. Segundo, es una experiencia. Evangelizar es una experiencia. Una experiencia que provoca en los demás. Estamos diciendo cosas muy prácticas, ¿eh? Se evangeliza por sintonía. Segundo, es una experiencia, no vale la teoría. Vale, pero después de la experiencia. Tercero, ha de provocar. Una evangelización que funcione tiene que provocar eso. No puede dejar al otro indiferente. Y estamos en un contexto de indiferencia, ¿no? Bien, ¿qué es acompañar? Para explicárselo de nuevo, no crean que voy a estar todo el tiempo con la guitarra y con la magia, no, luego ya me pongo a decirles cosas, ¿no? Pero para abrir boca. Acompañar es poner tu vida, vibrando como creyente, a disposición en el encuentro con otro para que en el encuentro con otro él descubra su propio camino. Porque evangelizar primero es anunciar, pero atención, luego es acompañar. Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás, vente conmigo. O sea, primero les impactaba, pero después vente al grupo, vente a la comunidad, caminemos juntos. Y en ese caminar juntos, ¿en qué consiste? En el acompañamiento, Las preguntas son un arma para que el otro pueda asomarse a perspectivas distintas. A veces estamos tan metidos en nuestra preocupación, en nuestra situación, en nuestra queja, que no sacamos la cabeza. Las preguntas es la manera de que el otro despierte a sí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo os haría 4 preguntas pre-evangelizadoras directas que yo utilizo en el acompañamiento. Bueno, mi esposa y yo, que acompañamos a matrimonios, lo empleamos en el acompañamiento. Primero, ¿tú qué es lo que amas? ¿Realmente qué amas tú en la vida? Piénselo cada uno. ¿Qué amas? O sea, ¿qué amas es qué tiene tu corazón? Dice, hombre, yo amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Sí, pero ¿en qué te pasas el día pensando? En mi salud, en mis kilos, en mi artrosis. Ese es tu ídolo. A eso es lo que amas, a tu cuerpo. Que está bien, amarse a uno mismo, ¿eh? ¿Qué amas? Hombre, no, yo amo a la Iglesia, al Señor. ¿Y por qué tu preocupación fundamental es el dinero, tus posesiones, tu actividad laboral tan prioritaria? ¿Qué es lo que más te importa? Hombre, a mí, mi esposa es lo que más me importa. ¿Y por qué evitas llegar tanto a casa y te vas por ahí con los amigos a tomar cañas ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene tu corazón? Segunda pregunta, ¿en qué crees? ¿En qué crees realmente? No hablar del libro o hablar de imaginación, sino de la práctica. Y la tercera pregunta sería, ¿en qué esperas?
¿Qué esperas? ¿En qué esperas? Pero atención, si esperas en algo, no, yo espero que, pues, yo qué sé, que se atienda a los jóvenes. Muy bien, ¿y qué haces tú entonces para luchar por eso que esperas? Porque claro, yo puedo esperar, esto es que espero un mundo mejor, una iglesia mejor, una parroquia mejor. ¿Y tú qué haces? Esa es la pregunta directa. Porque, claro, esperar a que me sanen, victimismo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y por último, una pregunta clave. Mirad, en coaching se habla mucho del DAFO. El DAFO son cuáles son tus debilidades, tus amenazas. A mí eso me parece terrible. Yo prefiero hablar del BAFO. El BAFO es, ¿cuál es tu vocación? ¿A qué estás llamado? O sea, el Señor te ha llamado a ti. ¿A qué te ha llamado? Esto es muy serio, ¿eh? Es muy serio. Tú eres como una Raquel. ¿Hay alguna Raquel en la sala? Ninguna Raquel. Bueno, ¿sabéis lo que significa Raquel en hebreo? La ovejita preferida del pastor. Es esa recién nacidita maravillosa que la enseña el pastor a todo el mundo, que es la... Bueno, pues tú y yo somos los Raqueles de Dios. Las ovejitas preferidas. Las niñas y los niños mimados de Dios que nos ha llamado. No ha llamado a todos, nos ha llamado a nosotros. Entonces, qué maravilla. Bueno, ¿a qué te ha llamado? Entonces, las 4 preguntas es, ¿a qué amas? ¿Qué amas? ¿O a quién amas? Porque, cuidado, porque si dices, ¿qué amo? Mi coche, mi casa, mi visa y mi María Luisa. Bueno, ¿qué amas? ¿A quién amas? ¿En qué esperas? ¿En qué crees? ¿Y a qué estás llamado? Hacer a un ateo la pregunta ¿a qué estás llamado? Le está poniendo en contacto con algo más grande que él. ¿Tú no estás en la vida solamente para consumir y para producir? Bien, una vez hecho esto, pasamos al método del acompañamiento cristiano. En primer lugar, método de acompañamiento cristiano, que es el que empleo en el centro de acompañamiento familiar, que empleamos si alguno, por cierto, han dejado fuera, por si a alguno le interesa, y perdón por la cuña publicitaria que no lo es, fíjense si esto es importante, que yo era profesor de filosofía, con mi plaza de funcionario, dejé todo, mi plaza, me quedé, para dedicarme solo a investigar y enseñar sobre acompañamiento, como una llamada del Señor. Me parece que esto es el momento. El Papa Francisco en cada documento dice, los cristianos tenemos que ser especialistas en el arte de acompañar. Nos lo dice en cada documento, acompañemos. Puse en marcha muchos cursos, uno de ellos es un máster en acompañamiento familiar y matrimonial, que también es juvenil y de todos los niveles, ¿no? Con la clave última que les voy a contar antes de despedirme. Digo, está fuera por si a alguno le interesa, sería fenomenal, ¿no? Es online y es muy llevadero. Bien, el método de acompañamiento cristiano. Lo primero, in itinere. Yo no espero a que vengan a mí. Voy yo al encuentro del otro, del vecino, del amigo, le visito, salgo. O sea, yo no puedo estar metidito en mi parroquia, en un despacho, aquí estamos los catequistas, a ver si no vienen, o sea, los niños vienen, pero también es irme yo a hacerme amigo de la gente, salirle al camino, porque todos estamos in itinere es en camino. Estamos caminando el camino de la vida, todos. Tú cada día te encuentras vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la zona donde vives, vecinos, familiares, y puedes pasar ante ellos indiferente o tener conciencia de que el acompañamiento comienza saliéndoles al encuentro, haciéndote presente. ¿Qué fragó Cristo, qué fragó con sus discípulos y apóstoles? Una amistad, un salir al encuentro, un caminar con ellos. Les dedicaba tiempo, les dedicaba atención. Salimos al encuentro. Y atención, ¿qué hacía Cristo? Hacía una acogida incondicional. Uy, no, cuidado con este que ha venido en patera, cuidado con este que esté de la familia, esto es el hijo del político, tal, cuidadito, cuidado con este que es de Podemos, cuidado con este que es de no sé cuánto, cuidado con este que tiene barba, cuidado con este.
Cristo se acercaba a la samaritana, y si sabéis cómo se llamaban los samaritanos con los judíos, pues no os cuento más. Se acercaba a un publicano. ¿A quién se le ocurre llamar como colegio apostólico un recaudador de impuestos que era súper despreciado por los romanos y por los judíos? A Mateo. Tú, ven y sígueme. Bien, entonces, la acogida incondicional es acoger al otro, sea quien sea, porque el otro también es una Raquel, también es alguien que Dios ha querido que exista en este momento de la historia. Entonces, te acercas y le miras sabiendo que Dios le ama plenamente, como te ama a ti. La prueba de que Dios te ama es que estás aquí y que te mantiene en la existencia. Dios te está amando ahora mismo, es impresionante. O sea, Dios está sosteniendo el mundo ahora mismo, Cristo, y todo ocurre en Cristo ahora mismo, en tu interior. Por eso decía San Agustín que Dios es más íntimo a mí que yo mismo, ¿no? Dios está ahora en ti, sosteniéndote, animándote, llamando a la puerta a ver si le abres un poco más. Ocurre hoy, ahora. Y en el otro igual. Entonces, sabiendo que ocurre eso, ¿cómo te tienes que acercar a Él? Como decía San Juan Pablo II en la Familia del Consorcio, con temor y temblor. Que aún no viven plenamente el Evangelio, que aún está en una situación irregular, que, bien, haz un camino con ellos, sale al camino, no los etiquetes. Este es el clásico que está de vuelta, el clásico resentido con la Iglesia. Este es el clásico ateo de izquierda. Este es el clásico liberal, que no sé cuánto. Este es el clásico farmacéutico, o súper ricachón. Etiquetas para todo el mundo. Esto es lo que no podemos hacer. Lo que no podemos. A veces surge el prejuicio. Bueno, pues habrá que evitarlo. La acogida incondicional. ¿Y cómo se acoge al otro? Mirándole con cariño, mirándole, si es posible, aprendiéndome su nombre y después sonriéndole. Y si es posible, haciendo contacto físico con él, pues darle la mano, mirarle a los ojos, sonreírle. Es decir, que el otro perciba que es querido por ti, que es aceptado por ti. No puedo hacer como aquel profesor de religión que llegó un día a clase, el primer día de clase, y entró en clase antes de la hora, dice, a ver, niños, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Una cara de mala uva. Entonces, un par de ellos escaparon corriendo. Dice, atención, atención, fueron a la clase de al lado, tenemos un problema. Al parecer, han secuestrado a Dios y creen que lo tenemos nosotros. O sea, estaban asustados. Pero ¿cómo puede uno hablar de Cristo y de Dios con cara de malas pulgas? Cristo, ¿cómo hablaría, con qué sonrisa, con qué cariño, que le decía a un pescador endurecido, vente conmigo? Allí voy. Hay otro elemento más del que luego hablaré, ¿no? Pero allí voy. Al que estaba forrándose en el mostrador de impuestos, vente. Y se fue. ¿Qué habrían visto en él y cómo les miraría? Que es una presencia que te merece la pena. Y dice, este es de fiar. Porque cómo sonreía. Entonces, ¿cómo acogemos? Acogemos la acogida incondicional, que es escuchar, y es llorar con el que llora y reír con el que ríe también. Es hacerme todo con él. Bien, siguiente paso, entonces ya le salgo al paso, le acojo y le pregunto, me he saltado uno, lo importante inicial no es lo que yo tengo que decirles a ellos, es lo que ellos me tienen que decir a mí. Y por tanto tengo que preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? O sea, tengo que jugar en su campo de fútbol, no en el mío, en su contexto, no en el mío, con su ropa, no con la mía. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Y te va a contar sus necesidades inmediatas. Pues mira, mi hijo que no sé cuánto, mi suegra que no sé qué, mi casa, mi salud, su situación. Muy bien, partamos de ahí. Después, poco a poco, iremos ampliando a qué necesitas cuando descubra que necesita amor, comunidad, un horizonte grande. Pero poco a poco, primero escuchémosles, porque habrá que salirle al camino y ayudarle en su necesidad inmediata. ¿En qué necesitas? Bien. Después,
que le he escuchado y que el otro ha evacuado su sufrimiento, tengo que preguntarle por, no cómo hace el coaching, cuál es la situación ideal, o sea, ¿qué te gustaría que pasase? Pues que mi hijo no conteste tanto. Muy bien, también hay que preguntar eso. Pero vamos más allá. Y le preguntamos por cuál es su... que a lo mejor no se lo han preguntado nunca. No se lo han preguntado nunca. Pero ¿tú dónde vas? Esta pregunta, después del qué necesitas, o sea, que de las necesidades de primer grado y de segundo grado, tenemos que ir más allá. ¿Qué necesitas? ¿A dónde vas? El ¿a dónde vas? Es la pregunta que le hizo, la primera pregunta que aparece en la Biblia. ¿Dónde estás, Adán? Es ¿dónde estás tú? Cada uno ponga en nombre de Adán su nombre. Dios que te pregunta, respecto de la llamada que te he hecho, la vida que te he dado, las posibilidades que te he dado, ¿qué has hecho con todo lo que te he dado? ¿Dónde estás? Si ahora te apareciese el niño o la niña que fuiste tú con 7, 8 años y se pone a tu lado y te dice, María, María, Luisa, Luisa, Fátima, Fátima, ¿qué has hecho con mi vida? O sea, pues sería sobrecogedor, porque ¿qué has hecho con mi vida? Pero Dios te pregunta eso, la vida nos la ha dado Dios y nos pregunta, ¿dónde estás? Respecto de donde te he llamado yo, ¿no? Pues esa pregunta hay que hacerla. ¿Cuál es para ti el ideal? ¿A dónde vas? Si no sabe uno dónde va, cualquier camino es indiferente. Por eso la gente va dando tumbos. Hoy se apunta a pilates, mañana se apunta a hacer carreras por la calle, al día siguiente a tomar rondas de tapas y vinos, que no está mal, cervecitas, Estrella de Galicia, que está bien todo eso. Mañana me apunto. Pero la gente va dando tumbos porque en el fondo no tiene clara el para qué de su vida. ¿Qué es lo importante? En eso hay una herramienta herramienta de acompañamiento que emplea San Ignacio y que os lo voy a lanzar ahora mismo. Imagínate ahora, haz el esfuerzo de imaginación, de que te acaban de dar esta mañana un diagnóstico médico por el WhatsApp. Hiciste unos análisis rutinarios, te dicen, no, hemos encontrado una, perdón los médicos porque voy a decir una barbaridad médica, pero una neoplasia o un cáncer de páncreas en el estadio terminal, que no ha dado señales de vida, te quedan 6 años, no, 6 meses como mucho, madre mía, te dicen eso. Muy bien, entonces, la clave es, ¿qué dirías que es lo importante? Ya no te puedes andar con tonterías, ya no es importante ahorrar más o menos, ya no es importante la avería del agua. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso? Ponte ante el momento de tu muerte y ahí di qué es lo importante. En el momento de tu muerte, ¿qué dirías que es lo importante? Eso es. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué es lo importante? ¿Para qué vives? Bien, después, una vez hablado de esto con la persona, claro, es el momento de que la persona se conozca a sí mismo. Y conocerse a sí mismo me interesan no sus debilidades, no sus amenazas, 2 cosas. El para qué, tu vocación, para qué estás en esta vida. Porque ahí es donde se va a encontrar con Cristo, que es al final el que llama. Y también la pregunta por, ¿te das cuenta que vales infinito? Mucha gente no se da cuenta que vale infinito y lo quiere compensar con tener más, ser más, comprar más. En este contexto, entonces, llegamos al punto clave, metanoia, cambio de perspectiva. Es el momento en que hablando con él tenga un cambio de perspectiva. Dice, oye, ¿y tú no crees que en tu vida estás para mucho más? Que tu vida es muy importante. Un cambio de perspectiva. Que eso ocurre en el diálogo contigo. Pero al final se da el momento culminante. Metanoia se suele traducir por conversión, pero me parece que es más bien, no es del todo completo. La conversión sería la metacardia, el cambio de corazón, cuando de repente dices sí. ¿Y cuándo ocurre el cambio de corazón? Cuando ha tenido una experiencia. Es decir, en el proceso del acompañamiento, a una persona tienes que invitar en algún momento, ven y verás, ven a una adoración eucarística, ven a un concierto de jacunas, yo qué sé, ven a pues a escuchar a una persona, a un creyente que viene a dar una conferencia, o sea, algo que sepas que le va a tocar. Una experiencia. Ven a cuidar enfermos, ven al comedor social. O sea, algo que él descubra
que le impacte, que tenga una experiencia. Es en la experiencia donde se produce la transformación final, ¿no? Y al final tienes que pedirle que tome una decisión. Oye, pues, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres seguir igual? Levántate, toma tu camilla, echa a andar. ¿Qué quieres hacer ahora? Que lo diga él. Bien, toma tu camilla y echa a andar. Hay que mover a la gente, da un paso, invitarle a dar un paso. Yo le invito, no le obligas a nada, le invitas, pero da un paso. El paso es el paso de venir a la comunidad, el paso de conversión. Bien. 5 minutos, 4 minutos y acabo. Sí, vamos bien de hora. Y ahora, por último, voy a resumirlo todo. O sea, por tanto, siempre tienes que pedirle a la persona cuando la acompañes, sea en una sola conversación o en un proceso, que invitarla a dar un paso. Que no siga igual. Tienes que al final decirle, levántate. O sea, ¿quieres ser eternamente víctima de tu situación o quieres tomar las riendas de tu vida? Pues el Señor te está llamando a que tú seas el dueño de tu vida, que vivas una vida plena, siendo tú quien eres. Cuando invitamos a alguien a la vida cristiana, no le invitamos a sacrifícate, machácate, no, a una fiesta, la fiesta del banquete. Es una fiesta. Hay cruces, pero desde la alegría. La alegría no nos la quita nadie, ni la paz. A eso invitamos, a una mejora de vida, a calidad de vida. Tenemos la mejor propuesta de calidad de vida. Ni el mindfulness, ni el yoga, ni la respiración. No. El encuentro con Cristo y en comunidad. Esto es la propuesta más planificante en lo humano también. En resumen, os invito a marcarse un Emaús, que es el resumen. ¿Qué es esto? Bueno, pues hay un bestseller de un tal Lucas, en el capítulo 24 de su libro más famoso, cuenta esta historia real, que es donde viene la expresión marcarse un Emaús, que consiste en lo siguiente. Cristo, primero, o sea, habla de que una vez venían dos tristes y abatidos porque habían fracasado. Esperaban haber tenido éxito en la vida porque esperaban unos cargos de relevancia al lado de un líder en la ciudad importante, pero se cargaron al líder. No voy a adelantar nada. Se cargaron al líder de mala manera, con burla pública. Y entonces, estos que esperaban haber triunfado, vinieron tristes y abatidos. Y entonces les salió el acompañante al paso, les salió al camino. ¿Os acordáis? Salía al camino. ¿Y qué hizo? No le dijo, fijaos, que soy yo, para allá otra vez. No. Les hice una pregunta, oye, ¿de dónde venís? Ellos, fijaos qué impresionante, se pararon, se detuvieron. Tenemos que conseguir que la gente se pare. La gente lleva una vorágine de vida tremenda. Párate. ¿De dónde vienes? ¿Eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado allí en la ciudad? Y que lo sabía perfectamente, aún así vuelve a preguntar. ¿Tenía algún tipo de influencia gallega? La tenía. Y dijo, ¿qué? Hombre, lo de fulanito de tal, hombre tal, lo que pasó allí. Tal. ¿Y qué hizo este acompañante? A pesar de que hablaban de él sin saberlo. Les escuchó y caminaban, les escuchó. Por cierto, que el acompañante era un atleta, no os voy a decir quién era, pero un atleta, es un tipo que se recorría Palestina para ir para abajo a pata coja en 2 minutos. O sea, iba lentito al paso de los otros que iban cansados, abatidos, cegados por el abatimiento. Muy bien. Pero hay un momento en que hacen otra cosa, les confronta, les pone delante, les remite a textos y a conocimientos suyos para que haya una metanoia, un cambio de perspectiva. Pero ¿no os dais cuenta lo que dice Isaías, Jeremías sobre esto, que tenía que pasar, que tal y que tal? Y los otros comienzan a abrir los ojos porque empiezan a ver una perspectiva distinta. Pero estás en la vida machacado por 4 perras, no te das cuenta que eso no te va a llevar nada y tal, o no te das cuenta, le cuentas una parábola del Evangelio, lo que le pasó a aquel hombre que al final luchó por tener dinero y se fue a morir el día cuando se había ya acumulado todo. O sea, cuéntale, puede ser del Evangelio, pero en todo caso, cuéntale algo que sea significativo para él, para que cambie de perspectiva. Y después, esto ya estaban inquietos. Dice, uy, este nos está revelando algo grande sobre mi vida. Claro, primero les escuchó, sabía de qué pie cojeaban, sabía quiénes eran. Eran judíos y por tanto para ellos la Torá era significativa. Para un vecino de la ciudad será otra cosa distinta, ¿no? Bien,
y quédate con nosotros, que ya es muy de noche, quédate. Y entonces, ¿qué les propuso? Una experiencia que para ellos fue impactante. ¿Qué tipo de experiencias proponemos a la gente? En ese caso fue la experiencia del partir el pan, que era muy significativa porque lo habían visto a aquel que había fracasado, ¿no? Bien, una experiencia. Y en última instancia, la experiencia es, ven a conocer al propio Cristo. O sea, ven a enterarte, a través de un testigo, a través de una acción, a través de un evento, algo que le toque la vida. Y ahí, en cuanto veas que le toca la vida, Cristo desapareció. Es el momento de tomar decisiones. Oye, ¿qué vas a hacer? Me pongo en camino y vuelvo a la ciudad. Perfecto. Tomaron ellos la decisión. Tú no le obligues a nada. Bien, pues ese es el método, en resumen, el método cristiano, que está en San Lucas 24, el pasaje de Emaús. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro buen humor y espero veros otra vez.